Hola, soy Monse, soy profesora de yoga y quiero invitarte a participar en esta sesión de yoga. En este caso la voy a dedicar a hacer una práctica de relajación porque creo que es muy interesante también dedicar un momento a buscar esa calma, esa tranquilidad. Y en estos momentos también que estamos en esta situación tan especial, tratar de conseguir ese estado de calma es muy importante, ¿no? Para lograr un buen descanso, para tratar de bajar el nivel de estrés. Así que vamos a empezar esta práctica con un pequeño pranayama, una respiración consciente. Y para ello te vas a colocar, si quieres, sentada en una silla o puedes sentarte sobre un taco, colocándolo entre las piernas o colocándolo como mejor te vea. Y te preparas para esta práctica de pranayama, de respiración consciente. Te vas a sentar cómodamente. También puedes optar por tumbarte si tu espalda ves que lo necesita. Y te colocas en la postura, sentada o tumbada, como te parezca más cómodo, y te preparas. Cierras los ojos y observa un momento tu respiración. Date de cuenta cómo está tu respiración. Observa su ritmo, observa su profundidad, si está agitada o tranquila, superficial o profunda. Y date de cuenta cómo poco a poco, con tu atención consciente, puedes hacer que esa respiración se calme, se vaya tranquilizando. Para ello puedes ponerle también un ritmo, así que poco a poco te vas a ir centrando en tu ritmo. Observa cómo lo puedes ir cambiando a voluntad y haciendo que tu respiración se vaya calmando. Vas a llevar tu atención hacia la zona más baja de tus pulmones, hacia la zona del abdomen. Puedes colocar una mano, si te parece, a nivel del ombligo. Y así cada vez que inspiras, pones esa intención de llevar el aire como hacia abajo, como hacia la zona abdominal. De esta manera notarás que esa zona se abulta un poquito, se abomba, y al expulsar, como poco a poco retrocede. Conecta con ese movimiento, con esa respiración, y intentas ponerle un ritmo poco a poco, dejando que tu cuerpo se acomode. Vas respirando. Puedes ir contando 3 y al expulsar el aire intentas que sea 6, el doble de tiempo más o menos. Y dedícate un momento a profundizar en esta respiración. Inspirando en 3, llevando el aire hacia el abdomen. Expulsando en 6. Te mantienes en esta práctica sintiendo cómo tu cuerpo poco a poco se va calmando. Poco a poco te vas acomodando a la respiración y la vas a ir notando cada vez de una manera más agradable, más cómoda. Inspiras siempre por la nariz, entra y sale el aire, inspirando en 3. Expulsas en 6. Observa que el flujo del aire, esa intensidad, cuando sale por tu nariz, sea suave. Y si te ayuda, puedes visualizar como si tuvieras la llama de una vela, y la intención es que no alteres el movimiento de esa llama. Así de suave tiene que ser el aire cuando lo expulsas. Así que inspiras también de manera tranquila,
y expulsa suavemente. Recuerda que esta práctica tiene que ser algo agradable, una respiración tranquila, suave. Muy bien. Si en cualquier momento notas que tu mente se distrae con algún pensamiento, con algún tipo de circunstancia, vuelves a conectar esa respiración a tu mente de manera que vuelvas a centrarte. No importa cuántas veces tu mente se despiste, vuelves de nuevo a conectarte y a seguir con tu práctica, manteniendo esa calma, ese ritmo. Recuerda que mantener un ritmo va también aportando armonía a la práctica. Si tu respiración está en armonía, tu cuerpo se va armonizando. Muy bien. Puedes mantener esta práctica de respiración abdominal todo el rato que consideres, en cualquier otro momento, pero de momento vamos ya a salir de la práctica, vas a dejar que surja de manera natural, tu cuerpo vuelve a respirar por sí mismo de manera automática, vas a ir abriendo los ojos, movilizando los dedos de las manos, los dedos de los pies, puedes estirarte. Y siguiendo con esta sesión para buscar esta relajación, vamos a hacer una pequeña asana, también buscando trabajar sobre el sistema nervioso y tranquilizarlo. Para ello, la práctica de la postura del gato me parece también bastante apropiada. Así que te colocas a cuatro patas, incides en tus manos, colocando bien, los empeines bien estirados. Y con la inspiración levantamos la mirada, hundimos un poquito la espalda, levantas la cadera hacia el techo. Expulsando, llevamos la barbilla al pecho, arqueas tu columna y basculas un poquito la cadera hacia adentro. Inspirando arriba, la mirada, hundes la espalda. Expulsando, barbilla al pecho y arqueas. Con un ritmo, inspiras en 3, 2, 1. Expulsas en 3, 2, 1. Inspiras en 3, 2, 1. Expulsas en 3, 2, 1. Un par de veces, inspiras en 3, 2, 1. Expulsas en 3, 2, 1. La última, inspiras en 3, 2, 1. Expulsas en 3, 2, 1. Volvemos hacia el centro y te preparas para también una secuencia en la que unimos dos posturas. Adelantamos un poquito más la mano. Vamos a llevar los muslos hacia la colchoneta. Inspiras y expulsando adelantamos los muslos. Levantamos el pecho,
Llevamos la mirada un poquito alta y expulsando llevamos nuestras caderas hacia los talones. La frente hacia el suelo. Inspirando, arriba, los muslos hacia el suelo. Abriendo el pecho. Expulsando, llevamos hacia atrás las nalgas, frente al suelo. Inspirando arriba. Expulsando hacia los talones. Inspirando arriba. 3, 2, 1. Expulsando. 3, 2, 1. Inspirando arriba. 3, 2, 1. Expulsando. 3, 2, 1. Y la última, inspiras arriba. 3, 2, 1. Expulsando. 3, 2, 1. Descansas un momento en esta postura del gato. Haces 6 respiraciones. Aflojando los muslos, aflojando los brazos, la frente al suelo. Mantén la postura. Muy bien, vamos regresando al centro y nos sentamos. Nos sentamos con las piernas hacia adelante. Vamos a construir una torsión sentada. Esta torsión, primero colocamos bien los isquiones en el suelo, que nos permita colocar la espalda y la columna recta. Vamos a pasar la pierna izquierda, apoyamos bien el pie en el suelo. Brazo izquierdo atrás, cerquita de la espalda, para que nos permita de apoyo para girar. Brazo derecho, abrazas la rodilla y te la acercas al pecho. En esta torsión, al inspirar, pones el gesto como de levantarte, como estirándote desde la coronilla. Inspiras y expulsando, vamos girando hacia la izquierda, como mirando por encima del hombro. Te quedas en la postura, cierras los ojos y mentalmente haces un repaso, observas tus músculos, tus articulaciones y suavizas pues la pierna que está estirada. Observa cómo puedes ir suavizando la pantorrilla, la rodilla y el muslo, la pierna que cruza. También puedes suavizar la sensación de la cadera. Observas tus brazos, que aunque están haciendo un esfuerzo, seguro que puedes suavizar un poquito la tensión. Suavizas tu cuello, que aunque está girado, no tiene por qué estar tenso. Suavizas tu rostro y conecta con tu respiración. Observa esa respiración profunda, tranquila, cómo choca tu abdomen contra tu muslo y profundiza en esa respiración. Mantente por varias respiraciones en la postura, sintiendo cómo puedes mantener la misma postura con menos esfuerzo, dejando que poco a poco se vaya consolidando y la notes más cómoda. Inspirando, volvemos, desmontamos el cruce de la pierna, apoyas un momento la frente sobre la rodilla. Muy bien. Y cambiamos. Ahora pasamos la pierna derecha por encima, el brazo derecho atrás, cerquita de la espalda,
El izquierdo abraza la rodilla acercándola al pecho. De nuevo inspirando creces desde la coronilla y al expulsar giramos hacia la izquierda. Y de nuevo te mantienes en la postura, revisando esas tensiones que a veces colocas de manera inconsciente y que seguramente puedes ir suavizando. Esa conexión con tu respiración, esa conexión respira en la postura de manera cómoda. Muy bien. Inspirando vuelves la cabeza, desmontas el cruce, apoyamos la frente un momento sobre la pierna. Desmontamos la postura y ya nos colocamos para el momento de la relajación. Tumbadas en la postura de Savasana, las piernas un poquito separadas, los brazos un poquito separados. Primero observa tu postura en el suelo, siente esos puntos de contacto de tu cuerpo con la colchoneta. Y antes de nada vamos a trabajar un momento la tensión para ir después poco a poco ir eliminando. Así que para colocar esa tensión, primero colocamos las piernas juntas y estiradas, con los dedos apuntando hacia la cara. Ponemos tensión en las piernas, levantas un poquito del suelo, arriba y sueltas. Pones tensión también en las caderas, aprietas las nalgas una con la otra, levantas un poquito y sueltas. Pones tensión en los brazos, aprietas con fuerza los puños, levantas un poquito, tensión y sueltas. Pones tensión en los hombros, los levantas un poquito del suelo, arriba y sueltas. Dejamos que ruede la cabeza suavemente hacia un lado y a otro. Paras el movimiento, colocas ya la cabeza en el centro y por último pones tensión en tu rostro. Haces todo tipo de gestos, arrugando la frente, el entrecejo, apretando los labios, abres fuerte la boca, sacas fuerte la lengua y sueltas. Tensión. Afloja bien. Y te quedas un momento observando la sensación que queda en tu rostro después de haber eliminado la tensión, esa sensación de suavidad tan agradable. Observa esa sensación y con el poder que tiene tu mente vas a ir expandiendo esa sensación a lo largo de todo tu cuerpo. Recuerda que tú tienes el poder para transformar la tensión por suavidad. Está en ti y para ello puedes ayudarte de tu respiración y hacer varias respiraciones profundas y cada vez que inspiras profundo te llenas y al expulsar el aire vas permitiendo que tu cuerpo se vaya suavizando, se vaya aflojando sobre la colchoneta. Inspiras profundo y expulsas, aflojando y liberando tensión. Haz varias veces esta respiración profunda. Poco a poco observa cómo tu cuerpo se va calmando,
Siente cómo poco a poco esa sensación de tensión se va liberando. Con cada expulsión te aflojas un poquito más. Observa cómo todavía puedes profundizar un poquito más en esta actitud de abandono y haciendo un recorrido por tu cuerpo vas a poner la intención de suavizarte todavía un poquito más. Así que mentalmente vas a llevar tu atención a cada zona que yo te nombro, la observas internamente y llevas esa pequeña orden para que se libere la tensión. Observas tus pies y relax. Pantorrillas, rodillas, relax. Pero visto el decreto del gobierno no funciona en casa porque a mí me han cortado las telecomunicaciones. No tengo internet. Rodillas, relax. Muslos, relax. Caderas, relax. Órganos abdominales, cintura, estómago, relax. Pecho, costillas, corazón, relax. Llevas tu atención a tus manos, muñecas, brazos, hombros, relax. Observas ahora tu espalda bien apoyada en el suelo, los costados, relax. Observas la nuca, cuello, garganta, relax. Mandíbulas, mentón, relax. Boca, labios, lengua, dientes, relax. Nariz, pómulos, mejillas, orejas, relax. Ojos, párpados, cejas, entrecejo, relax. Frente, raíz del cabello, relax. Cerebro, relax. Y observa cómo poco a poco has ido transformando esas sensaciones de tensión y ahora tu cuerpo los notas suave, al igual que tu respiración suave, tranquila, a la que puedes añadir, si te apetece, una pequeña visualización. Y así, cada vez que inspiras, diriges hacia el centro de tu pecho un rayo de energía blanca y brillante que te llena de salud, de vigor. Y al expulsar el aire, como si fueran los rayos del sol, irradias esa energía hacia el resto de tu cuerpo, inundándolo de un profundo bienestar. Inspiras y diriges esa energía hacia el centro de tu pecho. Expulsas irradiándola por todo tu ser. Relax.
Om. Poco a poco, intentando mantener el estado que hayas podido alcanzar, vas a ir saliendo ya de esta relajación, movilizando despacio los dedos de las manos, los dedos de los pies. Puedes estirarte si te apetece, bostezar. Poco a poco te vas girando hacia la derecha y desde ahí despacio te vas levantando, despacio para no marearte. Muy bien, intentando mantener este estado de calma, te vas incorporando ya a tu vida, a tus quehaceres. Om Shanti. Espero que te sirva para buscar ese momento de relax y lo puedas practicar en cualquier momento. Gracias.